David, en el versículo 1, usted ha escuchado el Salmo 145, es un himno, pues es un canto, un cántico que cantamos normalmente algunas veces en pequeñas reuniones, en las iglesias de vez en cuando. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Es precioso lo que está expresando el salmista, el rey David, en este pasaje. Pero el rey David llegó a esta conclusión. El rey David decidió alabar a Dios de esta manera y da las razones de él por qué lo fue haciendo. Y quisiera, hermanos, que en esta hora estaba pensando en qué compartir, y en medio de tanto dolor, en medio de tanta incertidumbre, temor, no sé muy bien cómo ha sido en cuanto a la iglesia que ha enfrentado esta pandemia, pero sé que no ha sido fácil. En San Luis hemos despedido a varios hermanos que ya están en la presencia del Señor, y es uno tras otro. Tal vez dificultades en el trabajo, problemas en la escuela, tantos planes que teníamos y que de un día para otro, desde el viernes 13 de marzo, se acabaron. Ese viernes 13 de marzo yo salía de viaje al país de España, a un viaje misionero por 3 meses. Fuimos al aeropuerto y decidimos no subirnos. El vuelo se perdió, dinero que la iglesia había invertido se perdió. Y así como esa pequeña historia hay muchas otras, de planes, proyectos, pruebas, dolor. Y si hay algo que nos cuesta en medio de esta situación, pero es algo que particularmente deberíamos poner en práctica, es el alabar a Dios. Es el bendecir su nombre y el descansar en Él. El practicar el agradecimiento. Porque podemos alabarle y podemos agradecer cuando las situaciones van marchando uno tras otra. Cuando las piezas van embonando, constantemente decimos: oh, gracias Dios porque eres bueno. Y sí, es bueno, pero Dios es bueno cuando todo va bien y Dios es bueno cuando todo va mal. El rey David dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, y dice: eternamente y para siempre. Quisiera que en esta hora, hermanos, cada uno de nosotros recordemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y cuando terminemos de recordar esas bendiciones, no nos va a quedar de otra más que, como el rey David, decir: alabado seas, bendito seas. Salmo 145 dice en el versículo 5, dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. El rey David decide: Señor, tú has hecho cosas tan grandes, tan buenas, tan maravillosas para conmigo, y voy a pasar un tiempo, voy a decidir apartar esta etapa en mi vida para meditar en ello. Pero meditar es realmente entender que es una prioridad para nosotros el pasar tiempo solamente recordando, dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Dice versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. ¿Cuál es la primera decisión del rey David? Dice: Señor, lo único en lo que voy a meditar en este momento, en lo que mi mente se va a enfocar, ni siquiera es en lo que has hecho. En la primera línea, antes de la coma, ni siquiera habla de los hechos. Lo primero que el rey David dice así: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Pensemos un poquito en el Dios que tenemos, solo un poco, lo que nuestra mente finita alcance a entender. Qué Dios tan grande. Cuando uno va por la carretera y ve los diferentes paisajes, al anochecer, y ves las estrellas cuando estás en un lugar solo. Ahora voy a ser tío en enero, primero Dios, y pensar en el milagro de la vida. Una criatura tan pequeña, cómo va creciendo, se va formando cada parte de su cuerpo. Y ese es nuestro Dios, el creador de todo. Qué grande es Dios.
Y el rey David primero dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. 3 palabras, hermosura de la gloria de tu magnificencia. Tan grande eres, Dios, que solamente por eso yo te debo de alabar. Pero el rey David continúa y dice, y en tus hechos maravillosos meditaré. Dice el versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Versículo 8 y 9, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué es lo primero, hermano, por lo cual debemos de agradecer? Además de que Dios es grande en su simple esencia, ¿sabe qué? Que Él ha mostrado de su misericordia para con nosotros. Soy el primero en decir que sin la misericordia de Dios, yo no estaría aquí. ¿Y en qué se manifiesta principalmente la misericordia de Dios en nosotros? Ayúdeme tantito. En la salvación. ¿Qué es la salvación? El Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, el justo por los injustos. Cuando testifico, me es imposible no emocionarme y no decirle a las personas, es que entienda, Dios mismo, el Hijo de Dios, fue crucificado en una cruz y se entregó por amor a ti, por amor a mí. Es una historia tan grande, tan hermosa. Juan 3:16 no la alcanza a describir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, no hay una forma tan clara de poder expresar, de poder plasmar en palabras el amor que Dios ha tenido para con nosotros. La salvación es un hecho maravilloso, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 16. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 16 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Recordar que la salvación ha sido un regalo de pura gracia. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Arrepentirnos, reconocer quiénes éramos y entender nuestra necesidad de ir con Él y decirle: Señor, te necesito. Señor, perdóname. ¿Cuántas religiones, cuántas sectas allá afuera piden dinero, piden cosas materiales, tal vez les piden sacrificios físicos a las personas para alcanzar una salvación? Y Dios a nosotros nos dice de pura gracia: esa salvación es tuya. Y el rey David dice: por tu misericordia, por lo grande que eres, te voy a alabar, te voy a bendecir. Dice el versículo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3:22. Vamos a ver. Vamos a leerlo, dice así. Lamentaciones 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, yo me he visto muchas veces en la situación en mi mente de hacerme la siguiente pregunta: ¿alcanzaré todavía la misericordia de Dios? ¿Seré que ya llegué a su límite? ¿Será que esa promesa de nuevas son cada mañana se termina el día de mañana? Y es el diablo queriendo desanimarnos, queriendo tomar control de nuestros pensamientos. Pero su palabra me dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué debemos estar agradecidos con el Señor?
Porque aunque nos dio la salvación, hermano, de pura gracia, nosotros seguimos fallando. Seguimos lastimando su nombre. Seguimos siendo muchas veces de mal testimonio. Y lo único que hacemos es menospreciar esa salvación que Él nos ha dado. Pero Él nos dice, ¿sabes qué? Mis misericordias son nuevas cada mañana. Tú eres mi hijo. Si tú te arrepientes y tú vuelves a mí como el hijo pródigo, yo estoy con los brazos abiertos. Ese es el corazón de nuestro Dios, ese es el corazón de nuestro Señor. Versículo 10 y versículo 12 dice así: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Hablen de tu poder. Versículo 12: para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Habla en estos versículos acerca del poder de Dios y las obras poderosas que Él hace. Quisiera que en este momento, en esta lista que estamos haciendo, que el rey David dice: te voy a alabar tan solo por lo grande que tú eres en ti mismo. Te voy a alabar por tus misericordias. Te voy a alabar por tu perdón. Y te voy a alabar por tus poderosas obras, por tus hechos poderosos. Estoy seguro que usted y yo hemos experimentado en una situación en la que solamente la mano de Él iba a hacer la diferencia. Y que solamente su poder podía cambiar la historia que nosotros teníamos en nuestra mente. Situaciones en las cuales el recurso humano, nuestra capacidad, aún tal vez nuestra fe estaba limitada, donde no había una solución a la vista y de repente las cosas cambiaron. ¿Y qué pasó? Simplemente Dios y su poder. En mi caso, quiero pensar pues sí, le voy a contar un poquito, no quiero hablar de mí, pero sí de lo que Dios ha hecho por mí. Y cómo yo soy sietemesino, eso explica algunas cosas. Mi mamá tuvo preeclampsia durante su embarazo. Fui segunda preeclampsia. Ella dice que recuerda que tomaba más de 54 pastillas al día solo para controlar la presión. Y finalmente mi mamá decide: ¿sabes qué, Señor? Este niño va a ser tuyo. Si decides que viva, será solamente para tu servicio. Tengo otra prima, una prima la más pequeña. Nació de 6 meses, si no mal recuerdo. Era una cosa chiquita. ¿Y qué fue lo único que salvó la vida de esa niña? La mano de Dios. Y hay tantas historias que seguramente usted pudiera pasar y contar. ¿Sabe qué, hermano? No teníamos qué comer. Y algo pasó, vino un hermano, me encontré algo, se abrió una puerta, no tenía trabajo y me llamaron. Una situación en la que solamente Dios pudo haber hecho la diferencia. Pero ¿sabe cómo somos? Se nos olvidan. Y esos momentos cuando solamente el poder de Dios hizo la diferencia en nuestras vidas y decimos: Señor, gracias por lo que acabas de hacer por mí. Gracias de la que me acabas de librar y nunca me voy a alejar de ti. Siempre estaré agradecido por lo que acabas de hacer. Un mes después se nos olvidó. Y es bueno constantemente recordar: cuando Dios hizo esto por mí, cuando Dios me libró de esta manera, cuando Dios obró en esta situación. Es bueno recordarlo. Nuestro agradecimiento se mantendrá intacto si constantemente recordamos esos poderosos hechos que Él ha hecho por nosotros. Dice el versículo 14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Va un poquito relacionado con la misericordia de Dios. Hermano, seguramente todos aquí de una u otra manera podemos decir que hemos caído y que le hemos fallado. Y solamente Él, en su pura gracia, ha dicho: ¿sabes qué? Ven, levántate. Cuando nosotros pensábamos dejarlo, cuando otros nos decían: lo va a dejar, solamente la presencia de Dios
nos ha levantado. Y ese momento en los cuales el Señor Jesús nos ha tomado de su mano y nos ha levantado, es suficiente para el resto de nuestras vidas vivir agradecidos con Él. Es suficiente para el resto de nuestros días, cada día alabar su nombre. Dice el versículo 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Que hablando de la grandeza que tenemos en nuestro Dios, hermano, decíamos cómo la salvación el Señor no nos la dio por dinero, por algo material que nosotros ofrecimos, tampoco por medio de un sacrificio humano a través de golpes. Hay religiones que creen que por medio del sufrimiento pueden llegar a la gloria. No, de pura gracia. Y también tenemos otro tipo de escenarios donde otras personas, como dicen, se sienten cuando uno le dice: es que hay que hablar con Dios. Y su cara es como de: ¿cómo vas a hablar con Dios? ¿Cómo es posible que cuando uno dice: no, es que no es una religión, es una relación con Dios? La gente no lo entiende. Porque dice: ¿cómo yo voy a tener una relación con Dios? ¿Cómo es posible que Dios, el creador de todo, que en su magnificencia es tan grande, yo pueda hablar con Él? Y muchas veces esa cultura, perdone que lo diga abiertamente, pero esa cultura católica, que tenemos que ir con alguien más, con el sacerdote, con el pastor, para que Dios nos escuche. Porque Dios a Él lo escucha, porque a mí no. Y no es malo pedir a otros que oren por nosotros, pero hermano, ¿qué dice su palabra? 145, dice versículo 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y David dice: Señor, tú estás cercano a mí, puedo hablar contigo, eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que me ha levantado, eres un Dios que tus poderosos hechos han hecho la diferencia. Eres un Dios que ha provisto en medio de la adversidad, de la dificultad. Me has dado todo y estás cercano a mí. Dios quiere estar cerca de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es invocarle. ¿Y qué dice David? ¿Sabes qué? Te voy a alabar, te voy a bendecir, porque eres bueno, porque estás cercano a mí. Y dice el versículo 19, es un versículo que pues me sigue maravillando. Dice el versículo 19, vamos a leerlo todos juntos, hermano. Salmo 145, versículo 19, vamos a leerlo a la cuenta de 3. Dice así: 1, 2, 3. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dice versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Podríamos usar una expresión: no contento con habernos dado tantas cosas, su misericordia, su perdón, con habernos levantado en medio de la adversidad, con ser Él un Dios tan grande que quiere estar cercano a nosotros. Él dice: sabes que los deseos de tu corazón, esos anhelos que tú tienes, yo los quiero cumplir. Esos anhelos que tú tienes, que tal vez no le has dicho a nadie, yo lo sé y yo los quiero cumplir. Ese es nuestro Dios. Hermano, no sé si no estoy logrando transmitirlo, pero el pensar que ese es nuestro Dios debería decir: wow, no puedo parar de sonreír, no puedo parar de alegrarme y de estar agradecido, porque Él es mi Dios. Es Él. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros, por amor a nosotros. Y no solamente eso, sino que día a día nos quiere bendecir, sino que día a día nos ha guardado, que nos ha protegido, nos ha bendecido. Y tal vez podremos pensar: pero tal vez en este momento no estuvo, tal vez en esto no vimos su mano. Quiero que hagamos un paréntesis y vayamos a Juan capítulo 11. Esto lo aprendí hace poquito, y fue una verdad que yo creo que voy a estar mencionando constantemente si Dios me da la oportunidad, porque es algo muy
que a mí en lo personal me impactó muchísimo. Juan capítulo 11 habla acerca de la muerte de Lázaro. Y bueno, los discípulos estaban yendo detrás de Jesús y le estaban presionando, si podemos usar esa palabra, para ir con Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Finalmente Lázaro muere y le reclaman al Señor Jesús: si hubieras estado antes, si hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Dice el versículo 14: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Dice el versículo 15 de Juan 11, y dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Si leyéramos hasta ahí, nuestra mente diría: ¿el Señor Jesús se alegró de no haber obrado en una situación? ¿Se alegró del dolor? ¿Se alegró de la muerte de Lázaro? No. Juan 11:35 lo vemos llorando. Todo el mundo, bueno, muchos conocen ese versículo. Jesús lloró, Juan 11:35. Y si leyéramos hasta aquí en el versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, diríamos: ¿quién es? ¿Quién está hablando? Pero después continúa y dice: ¿para qué creáis? Mas vamos a Él. ¿Sabe qué, hermano? Va a haber situaciones, este es un paréntesis, va a haber situaciones donde, aunque Dios sea bueno y Él nos sigue amando, no va a estar en ciertos momentos en esa manera en la que nosotros lo queremos ver. No va a obrar como nosotros queremos, pero hay un propósito más grande. Dice: ¿para qué creáis? Va a haber situaciones en las cuales el Señor nos va a permitir pasar, ¿sí? ¿Para qué? Para que creamos en Él, para que descansemos en Él, para que pasada la prueba digamos: Señor, tú tenías razón. Y que nuestra mente, muchas veces nuestra visión está limitada a este mundo terrenal, a lo que nuestros ojos pueden ver. Pero el Señor dice: lo que a mí más me interesa es que tú creas, es que tú crezcas en tu fe, que nuestra mente, que nuestra vista no sea en esta línea terrenal, sino en la línea en lo eterno, en lo que el Señor nos quiere dar, en lo que el Señor nos puede dar. Regresamos a Salmo 145. Dice el versículo 20: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. No mencionamos todos los detalles que el rey David menciona en este capítulo. Dice el versículo 16, versículo 15 y 16: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La provisión de Dios, como la hemos visto a lo largo de los años, del tiempo. Y el rey David dice: tú me has dado de comer, y solamente por eso voy a estar agradecido contigo. Y hay tantas cosas que pudiéramos mencionar. Una iglesia que el Señor nos ha dado, un pastor que ora por nosotros, hermanos y hermanas que se preocupan, que nos escriben, nos dicen: ¿cómo estás? ¿Sabe quién nos dio esos hermanos en Cristo? Señor Jesús. Dios nos ha rodeado de esas personas que están al pendiente de nosotros. Son una muestra del amor de Dios. Y son tantas cosas por las cuales pudiéramos agradecer. La familia. Y el rey David dice: tú me has dado tu misericordia, tu misericordia. Tú me has dado tu perdón. Tú me has levantado. Tú has provisto mis necesidades. Y tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Y por eso dice en el versículo 21: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El meditar, como lo hizo el rey David, en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, debe de haber una respuesta de nuestra parte. ¿Cuál es esa respuesta? Dice versículo 6 del 145, dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. ¿Qué nos debe de llevar
¿A qué nos debe llevar el recordar lo bueno que ha sido Dios y hacer esa lista meditando en todo lo que Él ha hecho por nosotros? Que nosotros hablemos con otros de Él. Que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios maravilloso, un Dios que me ha perdonado, un Dios que me ha sostenido, un Dios que me ha levantado, un Dios que me ha provisto. El Dios que es, versículo 5, un Dios que es hermoso en la gloria de su magnificencia. Un Dios tan hermoso que tú debes de conocer. Pero muchas veces no compartimos el evangelio con otros. Muchas veces la ganancia de almas no es una parte fundamental en nuestras vidas, porque para empezar, no hemos entendido lo bueno que ha sido Dios conmigo. Muchas veces no nos preocupamos por predicar el evangelio porque pensamos que no pasa nada. Pero ¿sabe cuál es la primera razón por la que el rey David da las gracias? Por la misericordia, por su perdón. Y sin ese perdón nosotros íbamos al infierno. Y nosotros debemos de hablar con otros de los poderosos hechos que Él ha hecho con nosotros. Porque ¿sabe qué? Es una respuesta natural. Cuando uno está enamorado de su Señor, no para de hablar de esa persona. No sé quién sea ahorita el más enamorado aquí, pero que todo el tiempo está hablando, es que hicimos esto, y me dijo esto, y me dijo lo otro. Pero muchas veces nos enamoramos más de alguien en persona que de nuestro Dios, cuando es quien nos lo ha dado todo. ¿De quién hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cuándo nos apasionamos? ¿Nuestras pláticas de qué son? ¿Hablamos de Él? ¿Escuchamos a alguien pasar por adversidad, por dolor, y nosotros le interrumpimos? Oye, ¿sabes qué? Yo sé quién te puede ayudar. Mi Dios. O nos quedamos callados porque tal vez no hemos entendido la grandeza de Él. Si nosotros entendiéramos y estuviéramos realmente agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a proclamar su nombre. Y dice el versículo 2 de Salmo 145 para terminar. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Las primeras dos palabras del versículo 2, cada día. Pero ¿sabe cómo somos? Le alabamos cada tercer y cuarto día. Miércoles, domingo y miércoles. Nuestro agradecimiento a Él se ve manifestado en un día de culto. Pero el rey David dijo, ¿sabes qué? Yo todos los días, cada día, te voy a alabar, te voy a bendecir. Al despertar, lo primero que voy a hacer es decir, Señor, tú eres bueno. Señor, tú me has perdonado, tú me has dado de tu misericordia, tú me has levantado cuando más lo he necesitado, tú me has sostenido. Y cada día, y dice, y para siempre, cada día por el resto de mi vida no tengo más que hacer más que alabarte. No tengo más que hacer más que agradecerte. No tengo más que hacer más que bendecirte, porque tú eres un Dios grande, y un Dios grande que es mi Dios y que me ha perdonado y que me ha levantado, me ha bendecido de una manera que nadie más ni nada en esta vida nos lo hubiera podido ofrecer. Y todo esto de pura gracia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podríamos decir que hemos hecho para pagarle a Él? Nos quedamos cortos. Lo único que hemos hecho es lastimar su nombre, lastimar su corazón. Si realmente estuviéramos agradecidos, cada día, hermano, alabaríamos su nombre. Cada día proclamaríamos sus grandezas, sus obras. Hablaríamos con otros de su poder. Hablaríamos con otros de su salvación. ¿Estamos siendo realmente agradecidos? Meditemos. Y en medio de este dolor, en medio de temor y de incertidumbre, practiquemos el agradecimiento. Entendamos que Él sigue siendo bueno en medio de todo momento. Y que cuando Él a veces no actúa como nosotros quisiéramos o esperamos, es con un fin mayor. Es para que nosotros creamos, que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca. ¿Qué es lo que hicimos en este momento, hermano? Solamente hablar de Él. Es un culto.
es su iglesia. Estamos aquí por Él. Él fue quien nos salvó. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Hablar de Él, de su grandeza, no más. Y que Dios nos dé gracia, hermanos, para poder reflejar ese agradecimiento proclamando su nombre. Y cada día ir delante de su presencia con ese Dios que quiere estar cercano a nosotros y decirle gracias. Y decirle: Señor, te alabo y te bendigo eternamente y para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por lo bueno que eres. Dios, no tenemos más que agradecer cómo tú has sido bueno en todo momento.